Mira, en el año 1985 llegó Felipe Straub a Santiago. En el año 1995, la siguiente, se plantan 3 iglesias Viña en Chile. Luego, al año 2005, hay 6 iglesias Viña en Chile. El 2015 hay 10 iglesias Viña en Chile. Y hoy, 2024, hay 31 iglesias Viña en Chile. Simplemente para mostrar cómo yo cuando leía esto me imaginaba, hemos visto un par de películas de esta del planeta de los simios con las niñas y con la arroz para edificar nuestra alma. Y cuando termina la primera película, que trata como de la propagación de un virus que hace a los monos inteligentes y a los seres humanos tontos, muestran cómo se va propagando el virus. Hay una imagen donde van saliendo como líneas rojas desde los aeropuertos. Y llega a un aeropuerto cruzando el Océano Atlántico a Europa y empieza a caer en un punto y de ese punto se multiplica para 6 más y en el otro punto para 6 más y para 10 y queda la patada de todos los continentes completamente teñidos por el alcance de esto. Y la iglesia ha funcionado así desde siempre. Al principio, cuando el evangelio fue sembrado por Jesús a través de sus discípulos, vino casi inmediatamente después de que él partió. Primero, este empoderamiento que aparecía en el video, la lectura de Hechos 1:8, de que recibirán poder y me serán testigos aquí, acá y hasta el final. Hubo una persecución de los judíos por parte del Imperio Romano que generó una dispersión de muchísima gente del pueblo de Israel hacia los extremos y fuera incluso del Imperio Romano. Y eso llevó consigo que el Evangelio llegara a muchísimos lugares. Desde el principio de la iglesia, la persecución ha sido uno de los catalizadores que ha generado que el Evangelio se fortalezca. Incluso podemos ver como que en el Antiguo Testamento hay un paralelo de eso. Cuando Israel estaba siendo oprimido por Egipto, dice que el nuevo faraón que no conocía a José empezó a sentir temor porque los israelitas estaban volviéndose muy numerosos. Entonces quiso oprimirlos con duros trabajos porque pensó que si se volvían demasiado numerosos podían ser un pueblo fuerte que les hiciera guerra y derrotarlos. Y la Biblia dice que mientras más los oprimía, más se multiplicaban y más fuertes eran sus hijos, una y otra vez. Desde que existe la iglesia, esto ha sido también una constante. La opresión, la persecución, los ambientes espirituales hostiles, las obras de las tinieblas han terminado siendo un catalizador de la expansión del Evangelio. Y nosotros creemos específicamente esto, en la viña. Y voy a leer Mateo 28 para este fin, pero anticipándolo. Nosotros creemos que la plantación de iglesias es la mejor forma de responder a la tarea de la Gran Comisión. Y tiene que ver con esto, con detenerse un poquito en que, primero, aquí está cómo Jesús nos encomienda a expandir lo que Él ha venido a hacer en medio de nosotros. Sabemos que además la iglesia tiene muchos propósitos, no solamente los que aparecen aquí, y sin embargo, este es uno de los más célebres porque de alguna manera nos resume gran parte del quehacer de la iglesia. Y dice, es curioso porque aparece el concepto de duda antes de la declaración de Jesús. El versículo 16 dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea, Jesús ya resucitado, y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Todavía había temor, incredulidad. Sabemos que esto cambia radicalmente cuando el Espíritu Santo desciende en la celebración de la fiesta de Pentecostés. Aquí todavía estaban dubitativos, incluso con Jesús resucitado todavía tenían miedo. Y dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y la gran comisión no es solo evangelizar, en el sentido de comunicar a otros la buena noticia de lo que Jesús ha hecho, sino que es ir más allá de eso. Ese es el primer paso. Vamos a terminar animándonos a eso, porque una cosa indispensable de los hijos de Dios para cumplir esto es anunciar a otros la buena noticia. Sin embargo, nosotros, precisamente al decir que creemos que la iglesia es el mejor lugar y plantar nuevas iglesias es la mejor forma de responder a esta comisión de Jesús para nosotros, es porque creemos en el gran valor de la iglesia como un lugar donde podemos ser discipulados, como un lugar donde la gente puede ser bautizada, como un lugar donde el evangelio empieza a adquirir contenido y profundidad. Nosotros sabemos que el nacer de nuevo es algo que ocurre una sola vez espiritualmente cuando nosotros creemos en Jesús, y muchas veces cuando la gente deposita por primera vez su fe en Jesús, lo hace no necesariamente teniendo un entendimiento completo en su mente de aquello a lo que está respondiendo. Sin embargo, la obra del Espíritu provoca algo que genera un nacer de nuevo y genera además un hambre por ser llenado del contenido de esta nueva vida. Y eso se obtiene primero siendo parte de una comunidad local en donde empezamos a ser discipulados, empezamos a caminar con otros. El gran desafío del discipulado es precisamente dejar que el Espíritu forme a Jesús en nosotros, que su carácter sea formado en nosotros. Por lo tanto, la iglesia debe ser, y si hoy no lo somos, tenemos que tensionarnos hacia eso, debe ser un lugar en donde la gente, en la medida que pasa tiempo, se empieza a parecer a Jesús. Este debe ser un lugar donde nosotros examinamos nuestra vida, pensamos quizás en la cantidad de tiempo que estamos pasando con Dios, pero no nos quedamos solo ahí. Si estoy pasando tiempo con Dios, si quiero ser un discípulo de Jesús, necesito observar mi propia vida 1 año atrás, 2 años atrás, y ver cuánto más me parezco a Jesús hoy, en ese intervalo de tiempo. Nosotros siempre hablamos y creemos profundamente esto, que la comparación es algo que viene del diablo, derechamente. Satanás es quien atenta en contra de nuestra identidad, ya sea para subvalorarnos o sobrevalorarnos a través de la comparación. Nunca sale nada bueno de eso. Sin embargo, hay un tipo de comparación, yo diría incluso 2 tipos de comparación que son saludables. El primero es compararnos con Dios, para tener una sana perspectiva de quiénes somos, ser humildes y como invitarlo a revelarnos su grandeza para discernir esa proporción, y que eso precisamente nos lleve a la dependencia de Él, a la adoración. Pero hay otro tipo de comparación que yo creo que también es saludable, que es el compararnos con nosotros mismos a través del tiempo, que es muy distinto a la comparación con el otro, que genera puras cuestiones malas. Cuando yo me comparo a mí mismo y puedo decir desde este espacio, por ejemplo, para contar un testimonio de lo que ha sido mi crecimiento en cuanto a intimidad con Dios, al compararme conmigo mismo, elimino el elemento del orgullo. Porque, por ejemplo, mi experiencia respecto de tener intimidad con Dios, yo puedo ver los últimos 4 años de mi vida como una curva ascendente así muy grande en comparación conmigo. Eso no significa que yo, en función de haber experimentado muchos testimonios que me han llevado a conocer más de Dios, pienso que por eso ahora yo, por ejemplo, soy más grande espiritualmente que mi esposa, o más grande espiritualmente que Diego. Eso simplemente genera en mí pensamientos que no edifican en nada, pero la observancia de que mi vida ha cambiado y que en mí hay un fruto de la obra del Espíritu en mi interior que me ha llevado a tener más intimidad, a ser transformado, a poder decir: yo tenía estos pensamientos y ahora tengo estos otros, tenía estas emociones y ahora tengo otras, tenía estos deseos y ahora tengo otros sueños. Eso es algo que nos anima, porque precisamente yo puedo tomar
lo que Dios está haciendo en otro y usarlo como inspiración en mi vida para decir, yo también quiero que Jesús me lleve a más intimidad de la que yo hoy tengo con Él. Jesús tiene también para mí más y puede ser una curva ascendente e incluso explosiva y que yo me empiece a parecer a Jesús. Y al principio puede ser algo tímido y sencillo, pero de pronto la gente puede decir, oye, me llama la atención que cambió este pensamiento o esta respuesta o esta actitud en ti y como que sospecho que algo te pasó. Ese tipo de comparación es tremendamente buena. Y en ese sentido, la iglesia es un lugar donde la gente debiésemos nosotros estarnos pareciendo cada vez más a Jesús. Y cuando yo soy insertado en una comunidad local, eso debiera inspirarme. Ver que hay gente que lleva X tiempo y está viviendo estas cosas, y otra está viviendo otras cosas, y otra quizás lleva muchos años, pero recién el Señor reveló algo totalmente nuevo y refrescante a su vida, que lo está llevando a otro lugar, y animarnos en eso, compartir eso, hace que el crecimiento de la vida espiritual tenga en la iglesia local un potencial que es muy difícil, muy difícil de experimentar fuera de la iglesia local, desconectado de ella. Hemos dado tantas referencias de que la iglesia local está lejos de ser un lugar perfecto. Está conformada por personas y las personas guateamos de una infinidad de maneras. Sin embargo, Jesús se ha identificado desde siempre con la iglesia, a pesar de que la iglesia nunca fue perfecta. Nosotros podemos crecer como iglesia también, así como las personas pueden crecer y parecerse a Jesús, las comunidades pueden crecer y parecerse a Jesús. Cuando uno lee las cartas de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis, uno puede aplicarse a uno mismo como persona. Todas las cosas que dicen estas cartas, precisamente porque las comunidades tienen una personalidad, tienen un carácter, tienen una historia, de la misma forma que los individuos. Entonces, como iglesia podemos ir creciendo. Y sin embargo, a pesar de que la iglesia hoy puede ser de una forma y el Señor nos invita a ser de otra mañana, no niega la realidad de que hoy Dios ya está aquí, de que Jesús ya se identifica con esta comunidad local, que Él ya tiene sueños, Él ya ve las cosas que van a pasar en este lugar en 3, en 5, en 7 años. Él ya está celebrando las cosas que Él va a ir formando en nosotros. Así que creemos efectivamente que la iglesia local, en todas partes de los distintos movimientos, denominaciones y colores, que tiene la claridad de que Jesús es el centro, de que Dios es un Dios trino, de que su palabra es la única fuente de autoridad. Toda iglesia que cree en esto es un buen lugar para crecer de una forma que sin ella sería mucho, pero mucho más difícil. Y va a haber algunos aspectos, algunas provisiones de Dios que derechamente nunca vamos a recibir si no estamos conectados con otros. Dios puede decirnos cosas increíbles en la intimidad de nuestra casa. Y yo puedo ver cómo Dios revela su corazón a mí, pero hay cosas que Él se guarda para revelarnos a través de otros. Por eso nos necesitamos unos a otros, porque además la iglesia es un cuerpo con una cabeza que es Cristo. Entonces, si yo no me identifico con nadie, probablemente estoy yo desconectado de la cabeza. Porque Jesús se identifica con este cuerpo, indistintamente de sus imperfecciones. Él, dice la Biblia, quiere limpiarla y dejarla blanca y como una novia perfecta para el día de la boda. Sin embargo, la iglesia hoy con sus imperfecciones sigue siendo la iglesia de Cristo. Y en este sentido, teniendo como esta, espero, claridad de que la iglesia tiene profundo valor y que nosotros creemos que por eso plantar iglesias es la manera de responder, quisiera aquí tener como un punto de inflexión para poder invitarnos a nosotros a comprender que desde siempre Dios ha hecho este mismo trabajo de impulsar el Evangelio para la plantación de nuevas iglesias y para la expansión de su reino en distintos lugares a través de gente tan común como ustedes y como yo. Gente que en determinado momento piensa que ese tipo de cosas son para otras personas, en otros lugares. Gente que tiene ciertas características que yo no tengo.
ciertas habilidades naturales que yo no tengo, ciertos recursos que yo no tengo, cierta formación que yo no tengo. Y pienso que este tipo de cosas es como, puede ser interesante saberlas, pero genero casi una desconexión automática cuando se plantea el tema porque digo, yo puedo orar por eso. Pero jamás pienso que puedo ser parte de eso. Porque además estamos condicionados a la idea de que para plantar una iglesia necesariamente tengo que ser el pastor o la pastora de la iglesia. Y el estar cerrados nos impide precisamente ver cómo los grandes matices y formas, Dios es tan creativo que hay tantas maneras en las que Él puede hacernos participar de esto. El punto primero yo creo que es tener nosotros expectativas y el corazón abierto para escuchar la voz de Dios y responder sí al tipo de invitación que sea que Él nos quiera hacer. Y desde ese espacio yo quisiera como recordarnos el gran valor que tenemos en Jesús y la gran autoridad que Él nos ha dado. Un poco para despojarnos de esta idea de que hay ciertas cosas que no son para nosotros porque tenemos un concepto limitado de cuánto puede manifestarse el poder en nosotros de Dios. Y quiero hacer un ejercicio. Hoy día voy a hacer algo que no hago hace muchísimo tiempo, que es compartir cortito. Quiero hacer este ejercicio. Después de terminar esta serie que terminamos la próxima semana de El fruto del Espíritu, vamos a terminar la próxima semana hablando del amor. Hoy hicimos este interludio, precisamente porque nos unimos a toda la iglesia para hablar todos en todas las iglesias lo mismo. Pero después de la próxima semana, no sé si al tiro o la primera semana de octubre, pero vamos a empezar una serie de disciplinas espirituales. Esto lo teníamos hace tiempo programado porque creemos que Dios este año nos está invitando a crecer en madurez. Y una forma muy valiosa tiene que ver precisamente con los medios de gracia para llegar a un nivel de intimidad mayor con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y producto de eso yo he estado leyendo y justo el Señor dio este espacio que me invitaron ayer a compartir algo en la Viña Conce. Y hace un par de semanas atrás yo había ido a ver a un amigo muy querido nuestro que se llama Álvaro y Maribel, que lanzaron una canción que para ellos era importante como familia en la Viña Conce. Entonces ese día yo fui a almorzar con Adrián, que es el pastor de allá, y él me había invitado a dar un taller y justo me dice, oye, no he hablado con la otra persona que va a dar los talleres y tengo estos temas. Y uno de los temas era disciplinas espirituales. Yo dije, maravilloso, porque justo he estado metido en eso, entonces yo quiero compartir eso. Pues alcancé a elegir el tema yo. El punto es que mientras estudiaba, he estado, como tratando de crecer y afirmarme en cosas que yo ya practico, pero también encontré específicamente el tema de la meditación. Y esto requiere como ciertas aclaraciones porque la palabra en nuestro medio puede significar muchísimas cosas. Pero lo primero, Dios fue quien nos regaló a nosotros la imaginación. La imaginación es un regalo de Dios. Cuando nosotros en la iglesia adoramos y queremos involucrar nuestras emociones en eso, está espectacular porque Dios nos regaló las emociones. El tema con estas cosas es cuando se transforman en un fin en sí mismas o cuando determinan nuestra intimidad o los riesgos que representan. Si yo me relaciono con Dios solo a través de mis emociones, voy a ser siempre inmaduro porque nadie anhela estar con Dios siempre. Tiene que haber además disciplina, tiene que haber convicción, tiene que haber contenido de la palabra de Dios en mi interior. Entonces, ¿las emociones son malas? Nada. El problema es cuando alguien quiere manipularme a través de las emociones. El problema es cuando yo me relaciono con Dios solo desde las emociones. Ahora, la imaginación es lo mismo. La imaginación es tremendamente peligrosa porque a través del ejercicio de la meditación yo podría llegar a imaginarme un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y podría precisamente caer en todo tipo de errores, abusos o confusiones. Sin embargo, la meditación bíblica es algo que está ampliamente documentado en la palabra. En los tiempos de Moisés,
Dios les dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él y ponlo en los dinteles de las puertas, en los postes de la casa, y conversa acerca de estas cosas mientras vas en el camino. Todo el tiempo medita en la palabra de Dios. Ahí está hablando específicamente de memorización, pero al mismo tiempo el meditar como disciplina espiritual implica este ejercicio. Y aquí es donde está la gran diferencia, y quiero marcar la gran diferencia, porque nosotros creemos que los otros tipos de meditación, distintos de esta, no son buenos. Son derechamente un espacio para las tinieblas. ¿Por qué? Porque la meditación oriental, por ejemplo, nos invita a vaciar nuestra mente para encontrar calma en el vacío. Hay muchas variantes de esto, pero la idea es vaciar nuestra mente. Cuando nosotros vaciamos nuestra mente, damos lugar a lo que la Biblia describe como la casa vacía. Y la Biblia dice que una persona tenía un demonio. Jesús usa esta figura. Dice: una persona tenía un demonio y el demonio fue expulsado y fue llevado al desierto, y estando en el desierto dijo: voy a volver donde esta persona para ver si es que está disponible. Y al ver que está disponible, porque la casa está vacía, dice: invita a 7 espíritus más peores que él mismo. Entonces, vaciar nuestra mente es precisamente dar lugar a que las tinieblas vengan a atormentarnos. Es buscar paz donde no hay paz. Es usar un mecanismo distinto de Dios para proveer paz a nuestra alma. Entonces, ese tipo de paz, que es como todas las otras cosas que son intentos de encontrar fuentes de provisión espiritual que no retienen agua, como dice como dice Dios en Jeremías, dice: 2 males ha cometido mi pueblo, han dejado de buscarme a mí, que soy la fuente de agua viva, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nosotros hacemos estas prácticas de buscar paz, buscar nuestro centro, como poder calmarnos desde un lugar que no es Dios, estamos cavando una cisterna que engaña, que tiene agua estancada, que hace que nos enfermemos espiritualmente, a diferencia de el agua de vida que viene de este manantial que está fluyendo todo el tiempo y que es agua fresca. Entonces, la meditación cristiana tiene esta diferencia. Hay varias formas de meditar cristianamente, pero principalmente tiene que ver con esto. Nosotros meditamos usando nuestra imaginación, pero leyendo la Biblia, luego invitando al Espíritu Santo, cerrando nuestra Biblia, y empezamos a meditar en la palabra y a imaginar lo que la palabra dice. Empezamos a conectar como una película en nuestra mente encuentros con Jesús. Me imagino en la audiencia de los que escuchaban cuando Jesús predicaba. Me imagino en los que estaban en la multitud cuando Moisés abría el mar. Empiezo a tener las imágenes que me llevan a ser parte de ese momento, y mientras más vívido es esto, mientras más lo ejercito, más provecho empiezo a sacar de las cosas que antes leía y pasaba así como por encima. Entonces yo quiero que hagamos hoy un ejercicio de meditación para discernir, y voy a orar para que el Espíritu Santo revele esto, para discernir algo más de la autoridad extraordinaria que tenemos en Jesús, y que esto no sea una limitante cuando nosotros escuchamos o recibimos desafíos respecto de cómo lo vamos a hacer para que el reino siga siendo expandido. Esto es una tarea a la que nosotros hemos sido convocados. ¿Cómo lo vamos a hacer para que el reino siga siendo expandido? Esto es obra de Dios. Él es el quien expande su reino. Sin embargo, nos invita. Si nosotros no nos sentimos parte, terminamos no siendo parte. Y yo quisiera que por lo menos, no sea, y podamos erradicar por completo esta idea de que esto no es para mí porque yo no tengo suficiente del cielo en mí como para poder involucrarme en una tarea tan grande. Y la Biblia enseña tremendamente claro esto de que podemos ser parte de una tarea tan grande.
En Lucas 10, 17 al 20 encontramos un pasaje que es precursor de la Gran Comisión, es donde Jesús envía a los 70, en otro pasaje que dice que envió a 72. Y dice, cuando los discípulos regresaron, le informaron, llenos de alegría. Jesús los había enviado de dos en dos a todas las aldeas a las que él luego iba a ir, para ser como precursores, heraldos del rey que luego iba a ir. Y ellos van, y voy a leer lo que dice respecto de la autoridad que Jesús le da al principio del capítulo 10 de Lucas. Lucas 10, 10:1, primero dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. El versículo 3 dice esto, ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobo. No lleven dinero con ustedes, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios está sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Si un pueblo se niega, salgan de las calles y digan, nos limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios, les dio autoridad para sanar enfermedades y los llevó como precursores a todos estos lugares para que la gente juntara hambre en el espíritu acerca del que iba a venir, que el rey iba a visitar luego estas ciudades. Y cuando ellos llegan llenos de gozo, dice esto, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Este ejercicio yo quiero replicarlo, yo lo aprendí ayer en una prédica de Ben Clark. Lo quise compartir hoy porque a mi corazón traspasó mucho porque he estado justamente leyendo y estudiando sobre meditación. Entonces cuando escuché esto, y más encima tenía todo el sentido de partir con la Gran Comisión, dije, voy a ver cómo lo hago para mezclar las dos cosas, porque sentí muy fuerte en mi espíritu que quería compartirlo. Solo quiero hacer este alcance de citar a Ben Clark, porque el ejercicio mismo no es algo que se me haya ocurrido a mí. Entonces, Jesús les dice, vi a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Mateo 28, que recién leímos, comienza con esta declaración de Jesús, quien dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús ha recibido toda autoridad. Y luego, Ben citó y nos hizo leer algunos pasajes de los capítulos 1 y 2 de Efesios. Para mí fue como una locura porque nosotros hicimos un curso de Efesios hace como 3 años que vamos a volver a hacer, como vamos a revisarlo y modificar cosas, pero vamos a volver a hacerlo.
porque muchísima de la gente que hizo eso en esa oportunidad ya no está. Muchos de nosotros hoy no lo hemos hecho. El tema es que yo en esa oportunidad me leí 5 comentarios completos de Efesios, leí Efesios por lo menos 25 veces completa. Y ayer cuando Pen compartió esto, yo sentí que no había leído nunca esto. Sentí que era completamente nuevo para mí. Y tiene que ver precisamente con el concepto de autoridad. Pablo ora esto y dice, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, para todos nosotros, para ustedes, para mí. Los que creemos en Él, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada, el mismo poder que lo levantó de los muertos, la autoridad que reside en Él, la autoridad que hizo que Jesús fuese levantado y luego se sentara a la derecha de Dios en un trono al lado del trono de Dios, eso está disponible para nosotros, la increíble grandeza de este poder. Ahora, el mismo gran poder que levantó Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. A nosotros nos ha dado el mismo poder que Cristo, que levantó de los muertos y que está sentado a la derecha del Padre. Luego, los primeros 3 versículos del capítulo 2 hablan de cómo opera el mal. Y dice que el mal opera precisamente a través de nuestra carne, del mundo y de las tinieblas. Y luego el versículo 6 dice, pues nos levantó de los muertos, Efesios 2:6, junto con Cristo, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Jesús nos manda con toda autoridad. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y luego dice que desde ese lugar Él está por sobre toda potestad, todo dominio, todo espíritu, sobre todo lo que existe, todo principado, todo está bajo la potestad de Jesús, quien está sentado en su trono al lado del Padre. Y finalmente Efesios 2:6 dice, pues que el Padre nos levantó a nosotros de los muertos y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces vamos a hacer esto. Yo les pido que podamos cerrar nuestros ojos. Esto no es un ejercicio en el que ustedes renuncian para ser guiados por mí. Yo simplemente voy a describir algunas cosas a partir de la palabra y vamos a meditar en algo y luego vamos a hacer algunas declaraciones sobre nuestras vidas que yo animo que podamos hacerlas en fe. El tema de la fe es indispensable para esto. Por eso Jesús dice, te doy gracias, papá, porque tú has escondido estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y se las has revelado a los que son como niños. Porque Él anhela que nosotros podamos hacer esto desde el corazón de un niño que cree. Entonces yo te quiero invitar primero a que puedas con tus ojos cerrados, si alguien quiere pararse, que puedas tener tus ojos cerrados y empezar a imaginarte primero el trono de Dios. Piensa si has escuchado pasajes de la Biblia que describen el trono de Dios, como Isaías 6, como los pasajes en Apocalipsis, como las visiones de Ezequiel. Nos dice que Dios está sentado en su trono, gobernando por sobre todo, y que alrededor de su trono está lleno de carbones encendidos, incandescentes, y que su trono está sostenido por 4 ruedas en movimiento, que son los seres vivientes. Y ellos declaran día y noche, santo, 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 santo es el Señor. Día y noche declaran la santidad del que está sentado en el trono. En Apocalipsis, antes de que empiece
la descripción de las cartas a las 7 iglesias, Juan describe cómo ve a Jesús resucitado. Dice que sus cabellos son más blancos que de la lana, su rostro resplandece, sus ojos son como fuego, sus pies son como bronce pulido. Resplandece la gloria de Dios en él. Imagínate a Dios sentado en su trono y a la derecha de Dios a Jesús resucitado sentado en su trono. Está pasando todo esto mientras hay adoración celestial. Yo no logro llegar a la imaginación de cuánta belleza y cuánta espectacularidad y gloria hay ahí. Pero está el Padre sentado en su trono y Cristo resucitado sentado a la derecha de Él, también en su trono. Y en ese momento, imagínate siendo invitado por Jesús a este lugar en el cielo. Y Jesús viene y te dice, siéntate al lado mío. Ven y siéntate al lado mío. Eso es lo que la Biblia dice. Este ejercicio de meditación tiene que ver con eso, imaginarnos lo que la Biblia dice, pero imaginarnos a nosotros ahí, porque la Biblia dice que espiritualmente nosotros hemos sido sentados al lado de Jesús en su trono. Entonces Jesús, en medio de toda esta gloria, que la describe también, creo que es el capítulo 7 de Daniel, cuando tiene la visión del Hijo del Hombre, sentado en toda su gloria, resucitado con toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad y nos dice, ven y siéntate a mi lado. Y nosotros vamos tiritando como podemos, nerviosos, asustados, pero emocionados al mismo tiempo. Y no sé si el tono es muy grande o es muy alto, no sé si alguien nos ayuda, si el mismo Jesús se baja para levantarnos del potito, pero Él viene y nos hace subir para sentarnos al lado de Él. Yo me imagino como Juan en la última cena que apoya su cabeza y pone su oído en el pecho de Jesús y escucha su corazón. Yo me imagino que ahí podemos estar nosotros, cada uno de nosotros sentado al lado de Jesús, quien nos ha invitado a sentarnos junto a Él en su trono y escuchar su corazón, inclinarnos delante de Él, abrazarlo. Y entonces Jesús viene y nos dice, mira hacia abajo, mira a la tierra y recuerda lo que dije cuando volvieron los 70. Vi al diablo cayendo del cielo como un rayo. Eso significa que el diablo hoy está en la tierra mientras Jesús gobierna desde lo alto. El diablo es más grande que nosotros, pero nosotros, al ser invitados a sentarnos en este lugar al lado de Jesús en su trono, podemos ejercer la autoridad de Cristo en contra de las tinieblas. Esto no es una arrancada como una salida de cadena de creernos superpoderosos, no, es Jesús. Es Jesús el que está por sobre todo, pero Él nos invita a sentarnos al lado de Él en su trono, mientras Satanás está abajo en la tierra y nosotros podemos ver. Y muchas veces en la Biblia aparece esta frase como hijo de hombre, digamos también hija de hombre, hija de mujer, mira lo que está pasando ahí abajo. Y yo te invito a que tú puedas mirar desde el cielo tu casa, por ejemplo. O puedas mirar desde el cielo tu propia vida. Y puedas ejercer esta autoridad. Y aquí es donde viene la parte que quiero animarte a hacer algunas oraciones. Desde ese lugar nosotros podemos ejercer la autoridad de Jesús que está sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre absolutamente todo lo creado. Y podemos decir a las tinieblas, en el nombre de Jesús, espíritu falso e inmundo que ha sido asignado para atormentar mi casa, o para atormentar a mi familia, o a mi mejor amigo, o a mi prima, o a alguien que amo profundamente. Piensa en alguien que puedas haber visto que estás bajo constante aflicción, bajo constante opresión, que está experimentando enfermedad, que está experimentando confusión, que está experimentando todo tipo de tormentos. Y nosotros desde ese lugar sentado al lado de Jesús podemos orar de esta forma y decir con autoridad, porque Jesús, no nosotros, es Jesús, que estamos sentados al lado de Jesús. Y cuando nosotros extendemos nuestra mano, entonces Jesús extiende su mano y podemos decir, espíritu falso e inmundo, en el nombre de Jesús yo te ordeno
que dejes la vida de mi amigo. Yo te invito a que tú puedas hacer esta oración y puedas nombrar a personas que el Espíritu Santo traiga a tu mente. Un familiar, alguien a quien tú amas. Incluso esto puede ser sobre tu propia vida. Si tú ves que hay tormento, que hay confusión, que hay cosas que Satanás está trayendo para hacerte creer que eres otra cosa que lo que Dios dice que eres, para desviarte, para robar, matar y destruir, que son las obras de Satanás. Piensa en cosas que Satanás esté tratando de robar, matar y destruir sobre personas. Y haz esta oración. Señor, yo te pido por la persona que sea. Y digo, tú, espíritu falso e inmundo, en el nombre de Jesús, tú que has sido asignado para atormentar, para robar, matar y destruir a la vida de esta casa, a la vida de esta familia, a la vida de esta persona, a mi propia vida, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que te vayas. Te despojo de toda autoridad porque estoy sentado al lado de Jesús, cuya autoridad está por sobre todo. Y te prohíbo en el nombre de Jesús seguir atormentando mi casa, mi vida, mi familia, mi amigo. Yo te animo a que puedas hacer esta oración 2 o 3 veces pensando en personas, en cosas distintas y nómbralas, y nómbralas. Espíritu falso e inmundo que ha sido asignado para atormentar la vida de esta persona, en el nombre de Jesús yo te ordeno. Nosotros hemos escuchado mucho esto de que en el nombre de Jesús, pero a veces no discernimos cuán impresionante es la verdad, la realidad espiritual de que estamos sentados con Jesús en su trono a la diestra del Padre. Eso significa ser hijos de Dios. Cuando yo uso el nombre de Jesús como una muletilla, tal vez los espíritus puedan resistirse, pero cuando yo puedo ir a un entendimiento más profundo y me es revelado, pero necesito ser como niño porque tengo que creer. Es indispensable creer. Y la meditación nos lleva un poco a eso, a poder discernir más profundamente, pero necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Porque desde ese lugar, si nosotros estamos de verdad en nuestro espíritu sentados en ese lugar, entonces las tinieblas tienen que obedecer. Tienen que obedecer. No hay opción para ellas porque Jesús está sobre todo. Esto no es una cuestión de vanidad. No es una cuestión de meternos a ir a pelear con el diablo donde nadie nos llamó, donde nadie nos invitó. No, es discernir para orar por los que están cerca de nosotros y necesitan que nosotros manifestemos la identidad de hijos de Dios. Oramos, papá, en el nombre de Jesús. Volvemos a hacer esta oración. Espíritu falso que ha sido asignado para atormentar la vida en enfermedad, en destrucción, en muerte. Te prohíbo en el nombre de Jesús y te despojo de autoridad. Te expulso, te echo fuera para que no puedas seguir atormentando la vida de mi familia, para que no puedas seguir trayendo pobreza, confusión, enfermedad, miseria, enemistad, ira, sino que el Espíritu llene ahora la casa y que traiga las obras del reino de Dios que se manifiestan en el fruto de vida apacible que tenía el Cordero y que mantiene en el cielo. Este Cordero tierno que venció y que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el tipo de vida que anhelamos para nuestros amigos, el tipo de vida que anhelamos para nuestros vecinos, el tipo de vida que anhelamos para los que están un poco más lejos y para los que están muy lejos. Porque somos nosotros quienes hemos sido llamados a asociarnos contigo por gracia para extender el reino de Dios y llevar la iglesia a distintos lugares, porque tenemos autoridad para trastocar y transformar el mundo espiritual en Jesús, a quien debemos dar toda la honra y toda la gloria y todo el reconocimiento y toda la adoración y toda la alabanza, porque Él, sentado en su trono, es digno de ejercer la autoridad del Padre y nosotros podemos estar ahí.
Gracias, papá, porque podemos estar ahí. Y yo quiero animarte a que tú puedas cambiar algo de la perspectiva. Yo oro para que el Señor traiga revelación sobre esto que acabamos de hacer. Y oro también para que esto cambie mucho de la perspectiva que hayas tenido acerca de cuán impresionante es la autoridad que Dios nos ha dado, cuán serio es. Y dice, para todos los que hemos creído en Jesús. No es para los para personas que creemos que cumplen una serie de requisitos inalcanzables para la gente común. Es para todos. Esto está disponible para los que creemos. Podemos estar sentados en ese lugar. Si tu vida está siendo coartada, si te sientes atrapado o atrapada espiritualmente en cosas, si constantemente estás en amargura, si constantemente estás en dolor, en duda, nosotros no tenemos autoridad sobre la voluntad de las personas. La Biblia dice que incluso Dios ha elegido libremente no ejercer su autoridad absoluta sobre la voluntad de las personas. Así que yo no puedo determinar el que verdaderamente nos rindamos y creamos esto. Pero oro en el nombre de Jesús para sacar a Satanás de la ecuación. Oro en el nombre de Jesús para sacar a las tinieblas de la ecuación. Así que quiero hacer esta oración sobre ustedes, sobre la iglesia Casa del Padre. Cada uno de nosotros es libre de responder al Espíritu como nosotros deseemos. Sin embargo, yo oro en el nombre de Jesús también ahora sobre esto, así como hablaba de las cartas Apocalipsis. Las iglesias son como personas. Yo oro sobre esta comunidad, sobre la Casa del Padre como iglesia, para que en el nombre de Jesús todo espíritu de confusión, todo lo que traiga letargo espiritual, todo lo que nos aparte del foco de mirar a Jesús y que sea revelado Cristo a través de su espíritu, en el nombre de Jesús, ahora te decimos, espíritu falso, eres expulsado de esta comunidad. No queremos nada contigo, ni con nada de las tinieblas. En el nombre de Jesús oramos para que los cielos sean limpiados, para que el aire sea limpiado en medio de esta comunidad y experimentemos cielos abiertos para ver al Espíritu de Dios inundando, irrumpiendo, y que no haya distracción, que no haya letargo, que no haya mentira, que no haya falsedad, que nos aparte de aquello. En el nombre de Jesús te prohibimos seguir siendo parte de esta iglesia. En el nombre de Jesús declaramos este lugar como trono de Cristo, como un lugar de habitación del Espíritu de Dios, como un lugar que está en el hueco de la mano del Padre. Y de esa fuente nosotros bebemos y de ahí tomamos autoridad. En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para consagrar esta iglesia al Padre, para consagrar esta iglesia a Jesús que pagó por ella con su sangre. Queremos vivir para ti y que no haya nada que nos pueda apartar, confundir. En el nombre de Jesús, papá, gracias y amén.